Bueno, una vez más, en una nueva ocasión, agradecemos grandemente a el Creador de este universo, nuestro Padre Celestial, por estar dándole continuidad a nuestro hermoso programa, en el cual creo que estamos siempre sintonizando, viendo y escuchando, ¿verdad? Damos muchas gracias a Dios porque estamos siempre aquí tratando de llevar a cabo el cual es nuestra tarea, seguir predicando el Evangelio. En esta ocasión siempre estamos agradeciendo, como ya lo dije, en gran manera a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Por la invitación que siempre se hace a darle seguimiento a este hermoso programa. En esta ocasión, con mucho gozo, con mucha alegría y lleno del Espíritu de Dios, estamos aquí para dar una reflexión muy interesante para cada uno de nosotros. Creo que como seres humanos, como hijos de Dios y también estando en este universo como pecadores, como personas que a cada momento cometemos errores, pues tenemos momentos muy difíciles a diario, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En nuestros trabajos, en nuestros estudios, en la iglesia, en el mundo. Pasamos por situaciones muy difíciles. Así que en esta ocasión quiero yo ayudarles un poco, trayéndoles un tema muy importante, siempre en base a la palabra del Señor, ¿verdad? Para que nos demos cuenta, creo que es algo interesante, para que nos demos cuenta cómo sobrellevar estas cosas, quiero que me acompañen primeramente a tener una oración para que el Señor nos pueda iluminar para dar este tema, esta reflexión de la mejor manera. Así que vamos a orar. Amante, buen Dios y Padre, que tú moraste en lo alto de los cielos, Señor. Muchas gracias porque nos permites un día más. Muchas gracias porque estamos aquí tratando de hablar de su palabra y porque queremos llevar un nuevo mensaje y queremos que pueda ser impartido de la mejor manera, Señor. Sea usted en esta ocasión hablando a través de mi persona para que lo que pueda salir de mi boca sean palabras de lo alto y puedan calar cada uno de los corazones de las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero llevar a cabo, como les decía en esta ocasión, un tema muy interesante al cual he puesto por título ¿Cómo manejar situaciones difíciles? Creo que al escuchar ya el título nos puede llamar un poco la atención. ¿Debido a qué? Seguramente nos ha sucedido esto en algún momento de nuestra vida. Al estar arreglando o al estar reparando algo, algún objeto, ¿verdad? Nos hemos equivocado, cometemos esa equivocación o hemos cometido algún error e inmediatamente nos enojamos porque no nos salió como queríamos al reparar o al arreglar algo, ¿verdad? Inmediatamente tomamos la vía del enojo y en consecuencia de esto hasta podemos golpear el objeto y acabamos de dañarnos. ¿Alguna vez nos ha sucedido? Creo que sí. En lo personal, en algunas ocasiones, tal vez lamentablemente sí, pero así ha pasado, porque no ha salido como yo he querido, pues tomo el camino, la vía del enojo y pues termino a lo mejor hasta dañando el objeto que quise en algún momento arreglar. Simplemente el que suceda esto nos permite ver algo muy importante, algo muy interesante, y es cómo está la situación, qué tan difícil, qué tan dura o qué tan crítica está la situación de manejar, y hasta se extiende en el tiempo, ¿verdad? Podemos cometer errores bajo presión. Se nos ha hecho difícil responder de la mejor manera quiénes somos cuando estamos bajo presión. Quiero en esta ocasión, ¿verdad?, que para comenzar un buen fundamento en nuestra Biblia, quiero que me acompañen
primeramente al libro de Números. Vamos a estar basados en el capítulo 20, una historia muy interesante, ¿verdad? Muchos ya conocemos y está en el libro de Números, el capítulo 20. Vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. Muchos de nosotros conocemos esta interesante historia, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice acerca de lo que queremos mostrar en el versículo 1 y 2. Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Podemos ver aquí, ¿verdad?, la dificultad que se comenzaba a ver. Por esta situación, ¿verdad?, no había agua. Entonces todo el pueblo, todas las personas se comenzaron a juntar contra Moisés y contra Aarón. Aquí teníamos algo ya difícil de sobrellevar. Una situación en la que ya tendríamos que pensar qué hacer, qué podíamos hacer y pues llenarnos de paciencia. Tenemos varios puntos por los cuales tenemos que aprender, ¿verdad?, a sobrellevar estas situaciones difíciles. Nos dice la palabra de Dios en este libro, muy a decir, ¿verdad?, según Números 20, versículo 1 y 2, que las personas ya estaban sobre Aarón y sobre Moisés por lo que estaba sucediendo, ¿verdad? No había agua. Pero miren, como punto número 1, e importante para nosotros, en nuestra humanidad la dificultad produce diversas reacciones. Los momentos difíciles nos llevan a reaccionar de distintas maneras, así como ya lo había dicho, ¿verdad? Quiero que vayamos siempre en el capítulo 20 de Números. Vamos a leer ahora el versículo 4 y 5. Hay diversas reacciones de acuerdo a las dificultades y dentro de ellas pueden haber palabras hirientes, palabras de desánimo, palabras que nos pueden dañar en nuestro momento de sobrellevar las cosas difíciles. Vamos a ver qué nos dice el versículo 4 y 5. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Es algo complicado, ¿verdad?, escuchar estas palabras, sentir que nos dicen esto, sentir que nos están reprochando, que nos están presionando y que prácticamente nos están haciendo ver que cometimos un error, cuando nosotros ya conocemos la historia, ¿verdad? Era un pueblo que venía de un lugar donde el pecado era constante, donde estaban acostumbrados a muchas cosas que no se deben y que era muy difícil, ¿verdad?, para Moisés en esta ocasión lidiar con el pueblo. Todos estaban reclamando que por qué los habían sacado de allá, donde a su parecer estaban mucho mejor, porque al menos tenían agua, al menos podían comer. Y estas, como les decía, son diversas reacciones, las cuales producen los momentos de dificultades. Pero miren qué interesante. Siempre después de algún problema, de alguna dificultad o de estar pasando momentos quizás muy difíciles, siempre hay un Dios para nosotros. Siempre hay un Dios que nos está ayudando a manejar situaciones difíciles. Y siempre hay un Señor, un Padre que nos tiene un buen consejo. Vamos a ver qué nos dice el mismo capítulo 20, pero ahora el versículo 6. Palabras muy importantes de aliento para Moisés en aquella ocasión y para nosotros ahora. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos.
Es muy interesante, ¿verdad? Porque a pesar de todo, Dios está con cada uno de nosotros. La gloria de Él había sido derramada sobre estas personas, porque, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que había hablado el pueblo contra Moisés. Entonces habían surgido las murmuraciones, ¿verdad? La calumnia y las mismas palabras tal vez hirientes contra él e incluso contra su propia vida. Pues como leímos, ellos habían dicho que ojalá hubiéramos muerto. De paso, la palabra nos sigue enseñando, ¿verdad?, que la equivocación de sus padres fue precisamente la murmuración, pero ellos no habían aprendido la lección y era muy lamentable, ¿verdad? No aprender las lecciones del pasado es construir los errores que nos pueden esperar en un futuro. Por eso nos dice la misma palabra de Dios: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y es muy fundamental aprender de cada uno de los errores que nos tiene la vida. Ante las dificultades reaccionamos de diferentes maneras, como ya lo había dicho, ¿verdad? La presión del desierto y la ausencia del agua o la provisión hacen expresar un enojo o inconformidad del pasado en el corazón de los israelitas. Por eso ya habían dicho cada una de estas palabras y habían renegado contra Moisés y contra Aarón, ¿verdad? Como podemos ver en cada uno de los versículos que ya hemos estudiado y hemos leído, se expresan, como ya decía, estas palabras muy fuertes, palabras de desánimo y menosprecio. Aunque el Señor es quien marcha delante de su pueblo, de día en la nube y de noche en el fuego, el enojo puede llevarnos fácilmente a murmurar contra la voluntad del Señor, y esto nada más va a empeorar nuestro caminar. Como ya les decía, es muy importante buscar el consejo del Señor, porque Él siempre va a estar para ayudarnos. Él siempre nos va a tener un consejo y una palabra de ánimo para cada uno de nosotros. También debemos de tener en cuenta que Moisés y Aarón son figuras del servicio de Dios. El servidor del Señor debe mantener su buena comunicación con Dios, pues está expuesto a las calumnias, a la incomprensión, a la oposición y murmuración, incluso de aquellos a quienes ha servido. Todo esto es parte del caminar del servicio de Dios. Debemos de ser conscientes y debemos de saber, ¿verdad?, que esto es importante. Quien considera que el servicio de Dios está exento de dificultades está muy equivocado. Debemos de ser bastante claros con cada una de las cosas y con la palabra del Señor, ¿verdad? Estar en los caminos de Dios es bonito. Estar en los caminos de Dios es la mejor decisión que podemos tomar, pero estar dentro de los caminos de Dios no quiere decir que vamos a estar exentos de las dificultades, que vamos a estar exentos de muchas cosas. Y si estamos pensando esto, ya lo decía, estamos muy equivocados. Pero quien está seguro de la ayuda del Señor está muy confiado. Esto sí, no estamos exentos de ningún problema, pero si estamos confiando en la ayuda del Señor, estamos en buenas manos. La palabra de Dios nos sigue enseñando que Moisés buscó el consejo de él, ya como leíamos en el versículo, y por supuesto no basta con buscar el consejo divino. Es fundamental también obedecer lo que la misma palabra del Señor nos enseña. Como punto número 2, una de las más intensas pasiones en el ser humano es la ira. Como comencé, ¿verdad? Muchas veces nosotros tomamos el camino del enojo, tomamos la decisión de la ira, de enojarnos por algunos pequeños motivos. La ira y el enojo en muchas ocasiones impide glorificar a nuestro Padre Celestial. La verdad es que el enojo o la ira ciega al ser humano, haciéndolo o haciéndonos, ¿verdad?, actuar localmente.
La Biblia nos enseña siempre algo muy importante, ¿verdad? Quiero que vayan conmigo al versículo 7, del versículo 7 al 11, siempre de número 20. Vamos a ver siempre algo muy interesante dentro de la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, o hemos de salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Es interesante, ¿verdad? Tener en cuenta que Moisés hasta ahora había distinguido por obedecer al Señor. Se había distinguido por obedecer los mandatos y la palabra del Señor. Siempre se sujetó a su palabra, pero en esta ocasión, como ya decía, él tomó el camino equivocado y había tomado el camino del enojo y le hizo actuar apresuradamente. Sus emociones lo impulsaron y pues se equivocó. También la misma escritura nos enseña, como ya decía, ¿verdad?, que la ira es un gran impedimento de glorificación a Dios. Y para soportar esto, para tener una buena base, quiero que me acompañen nuevamente a la Biblia, pero vamos a ir al libro de Salmos. El libro de Salmos, el capítulo 106, versículos del 32 al 33, nos dan esta gran pauta, la cual nos enseña que la ira y el enojo no son para Dios y no están con Dios y nos impiden tener una buena relación con Él. Vamos a ver qué nos dice. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Debido a la ira, debido al enojo que habían causado, él tomó un pequeño camino equivocado, el cual fue el enojo y la ira, y lo llevó a precipitarse con cada una de sus palabras. También, como hemos leído, ¿verdad?, la Biblia nos dice que nos enseña que Moisés sufrió las consecuencias. Aunque ellos fueron la causa, las equivocaciones de otros a veces no nos dan licencia para desobedecer a Dios. La rebelión de su espíritu se expresó a través de sus palabras. Ahora, ¿cómo reaccionamos cuando aparece el enojo? ¿Qué hacemos nosotros cuando aparece el enojo? Quizás con venganza, con palabras que lastiman, con desobediencia o con aislamiento, rechazando a otros y entre otras cosas. Lo que debemos hacer es rendir todo enojo e ira al Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasan estas cosas? No sé qué pueden hacer ustedes. Yo a veces, como lo expresé, he tomado también el camino equivocado del enojo y la ira, pero aquí estamos, ¿verdad?, siempre para remediar nuestro camino, porque el Señor nos da más oportunidades, nos da su mano para que podamos volver y para que podamos dejar toda nuestra ira y nuestro enojo en sus manos. Como punto número 3, depender de Dios es lo mejor en nuestras vidas y es fundamental para cada uno de nosotros. No siempre bendición es aprobación, es decir, los buenos resultados no señalan siempre la aprobación de Dios. Como decía, ¿verdad?, la escritura en el capítulo 11, el versículo 20, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. A pesar de todo, la palabra de Dios nos enseña que salió mucha agua de la peña, y esto nos muestra la fidelidad del Señor con su pueblo,
a pesar de todas las cosas que ya habían pasado, a pesar de cada una de las murmuraciones que se hacían y a pesar de todo lo que habían dicho, ¿verdad? Por encima de los errores y las falencias de nosotros como seres humanos. Vemos entonces que la provisión de Dios para usted y para mí y para su pueblo entero no se detendrá por cada una de las faltas de nosotros o por cada una de las cosas malas que nosotros hagamos. El que haya salido agua de la roca no significó que Dios aprobó lo que Moisés había hecho. Más bien, esto nos enseña cuán grande es el amor y la misericordia y de paso la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. El cuidado que está de Dios hacia su pueblo y el cual padecía de una gran necesidad de agua en esta ocasión en la historia, ¿verdad? También este suceso nos puede recordar y nos puede enseñar que el camino que hemos recorrido o cada una de las metas alcanzadas no significan autosuficiencia del ser humano. Debemos de ser siempre y en todo momento dependientes de Dios. Cometemos a veces el gran error como seres humanos cuando estamos bien, cuando nos sentimos con poder de hacer todo bien. Cometemos el error de sentirnos autosuficientes y tomemos en cuenta de que nosotros como pecadores y como simples humanos en esta tierra, sin Dios no somos nada. Sin Dios somos simplemente unas criaturas en este enorme universo de las cuales nosotros nos creemos dependientes, pero al final estamos en un camino muy errado. Como conocemos la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel en aquella ocasión o en aquel momento se encontraba en el último año de la peregrinación, a punto, ¿verdad?, de ingresar a la tierra prometida, de llegar a aquel lugar anhelado. Moisés y Aarón llevaban sirviendo a Dios durante 40 años. El tropiezo puede aparecer en el trayecto donde tú crees que mejor caminas o donde tú crees que mejor vas. Por eso debemos depender siempre y en todo momento del Señor, porque no sabemos en qué momento podemos resbalar. En el momento que pensemos que estamos bien parados, es donde podemos caer. La palabra de Dios nos dice en el libro de Números, en esta ocasión en el capítulo 12, vamos a ver qué nos exhorta en el versículo 3. El capítulo 12, versículo 3, vamos a ver qué nos dice. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mansedumbre, en ser manso, era una de las fortalezas en Moisés. Lo que podemos ver es que Moisés precisamente falló en su punto, ¿qué? En su punto más fuerte, en la mansedumbre, en la paciencia. Falló en su punto más fuerte y por lo que era más reconocido. La mansedumbre, no importa el grado de crecimiento o revelación alcanzada. No somos autosuficientes y necesitamos en todo momento de Dios hasta el último día de nuestras vidas. Y debemos depender y de conocer y reconocer que la gracia de Dios está con nosotros en todo momento. Miren qué mejor ejemplo para cada uno de nosotros. Moisés y Aarón estaban pasando por momentos grandes de dificultades y ellos siempre estuvieron sujetos a Dios, siempre estuvieron a las órdenes de Dios y buscando su consejo. Pero en el mejor momento, en el momento que Moisés pudo sentirse más fuerte, porque estaba con su mayor fortaleza, la cual era la mansedumbre, pues en ese preciso momento él falló, tomando el camino del enojo y haciendo cosas que no debió. Así que debemos de tener en claro, ¿verdad?, que la dificultad nos va a producir diferentes reacciones, pero procuremos siempre estar tomados de la mano de Dios para que no reaccionemos de una manera errónea. Debemos de saber que una de las
vías y una de las pasiones como seres humanos es tomar la ira, tomar el enojo, pero siempre tomémonos de la mano de Dios para que no caigamos en este error. Y como punto último, ¿verdad? Y muy importante, como ya lo había dicho, depender de Dios es algo muy fundamental y es lo mejor para nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo ha venido para enseñarnos, para ayudarnos a caminar en su carácter, y esto es un fruto, ¿verdad? Que con frecuencia por ira o enojos nosotros mismos podemos dañar. Herimos a otras personas e incluso nos herimos a nosotros mismos. Por orgullo queremos hacer las cosas simplemente a nuestra manera y por esto solo genera mucha tristeza. Por eso debemos hacer las cosas con el amor de Dios, con el carácter de Cristo que vive en nosotros, y por Él podemos vencer. Dios quiere que en esta ocasión podamos sobrellevar y podamos manejar cada una de las situaciones difíciles que como seres humanos o hijos de Dios estamos pasando. Tomemos en cuenta que Dios, a pesar de todo, está con cada uno de nosotros. Y ojo, ¿verdad? No quiere decir que porque nos va bien o porque pasamos algo, todo está aprobado por Dios. Pero procuremos que así sea. Que Dios nos bendiga en esta ocasión y que podamos tomarnos de la mano de Dios, que podamos siempre buscar su consejo y que no tomemos el camino del enojo y la ira, porque esto de paso nos impide glorificar el nombre de Dios y nos impide ser personas felices, lo cual es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en esta ocasión y que podamos seguir adelante siguiendo las pisadas de Dios y tomados de su mano. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, voy sin él a perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar, sus palabras me consuelan, cual él nadie puede hablar, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré.